Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con este capítulo 12, el hipnotismo, capítulo 12 de esta serie, A las puertas del cielo. Vamos a orar. Santo Padre, necesito de tu ayuda para continuar esta filmación sobre el tema del hipnotismo. Suplico el perdón de mis pecados. Purifícame, purifícanos con la sangre preciosa de Jesús. Necesito de tu ayuda para hacer esta oración. Señor, reclamo la promesa bíblica que dice, donde está presente el Espíritu Santo, allí hay libertad. Por eso ruego a los que están viendo estos videos que apaguen televisor, radio, computador, que esté transmitiendo asuntos que no sean santos, que no sean elevados, asuntos que no honren a Dios. Y Señor, si hay presentes espíritus inmundos aquí o allí en los hogares donde me están viendo, en el nombre de Jesús les digo a esos espíritus inmundos que Jesús me dio poder y autoridad sobre todos los ángeles caídos, incluyendo su líder, así como a todo hijo de Dios nos dio poder y autoridad para reprenderlos. Entonces, en el nombre de Jesús les digo que Jehová les reprenda y que salgan de este lugar y de los hogares donde me ven, en el nombre de Jesús. Y reclamo, Señor, la promesa. Aumentanos la fe, Señor, para creer en la promesa. Donde está presente el Espíritu Santo, allí hay libertad. Someto a tu Espíritu Santo mis emociones, impulsos, sentimientos, ideas, imaginación, pensamientos, declaraciones, inclusive, Señor, mi lenguaje corporal, los gestos de mi rostro, el tono de mi voz. Habla a través de tu Hijo, Señor, acerca de esa denuncia del espiritismo. Habla, Señor, con amor, con ternura, pero también con poder y con autoridad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estaba haciendo un buen sol, estaba haciendo calor, pero ahora la tarde se está enfriando, ya la garganta se pone un poco. Bueno, la verdad es que yo sufro de la garganta. ¿Y dónde dejé la bufanda? Bueno, creo que no está aquí. Bueno, ya la buscaré. Volvemos a reiterar. Nos dice la Biblia, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y además nos dice, el testimonio de Jesús nos manda, nos da esta orden. Bueno, voy a tener que colocarme aquí, subir acá. Se me está enfriando la garganta. Señor, ayúdame. Nos da esta orden el testimonio de Jesús a los hijos de Dios. Vamos a recordarla. El hipnotismo de Satanás. ¿De quién es el hipnotismo? Es de Satanás. Debe ser expuesto en su verdadera dimensión. El hipnotismo de Satanás debe ser expuesto en su verdadera dimensión.
Bueno, ayer en la tardecita, por causa de la lluvia, yo no mencioné cuál es el segundo requisito para que una persona, un hijo de Dios, vamos a hablar de los hijos de Dios, pueda ser hipnotizada, además de renunciar a la voz de su conciencia, a la voz de Dios, Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 120, nos dice que la conciencia es la voz de Dios. Y en realidad hay varios otros textos que lo dicen. Además de cortar la línea directa que tenía con el cielo a través de la conciencia, y ya explicamos por qué en el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, el cuerpo de un hijo de Dios, nacido del Espíritu Santo, perdón, en ese cuerpo, en esa mente, solo puede habitar un espíritu, o el Espíritu Santo, o el espíritu de Satanás. El Espíritu Santo, que es expulsado por un hijo de Dios, es expulsado de su mente, que es el que le plasma las impresiones aquí en el lóbulo frontal. Él obviamente, que nos dice la Biblia, que él continúa intercediendo con gemidos indecibles, dice el apóstol Pablo, para que esa persona recapacite. Ahora, una vez que cortó la línea directa con el cielo, quiero aclarar, no está destituido de la misericordia de Dios, claro que no, sigue siendo hijo de Dios. El segundo requisito que debe cumplir es renunciar a su voluntad. Por eso, una y otra vez, la Biblia nos dice y nos enseña, por ejemplo, Mateo 7:21, nos dice que quien va a entrar al reino de los cielos es el que hace la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios está haciendo la voluntad de otro, no su voluntad. Mi propia voluntad, por muy hijo de Dios que yo sea, por muy nacido de Dios que yo sea, en el territorio de Satanás, donde estamos siendo bombardeados con las tentaciones de muchas maneras, en un cuerpo que tiene una naturaleza pecaminosa caída, mi voluntad en muchas ocasiones puede tener muy buenas intenciones, pero lo más seguro es que si me dedico a hacer mi voluntad, perderé eternamente mi alma. Ahora, si me someto a Dios para hacer su voluntad, tengo que renunciar a mi voluntad. No puedo hacer la mía y al mismo tiempo hacer la voluntad de Dios. Eso es claro. Ahora, ese segundo requisito, renunciar a la voluntad. Si la persona no renuncia a la voluntad propia, a su voluntad, para poder ser hipnotizada, para que la puedan hipnotizar, o para que, sí, para que la puedan hipnotizar, sea quien sea. Obviamente que no puede ser hipnotizada, tiene que cumplir los dos requisitos. Ahora quiero leer este texto de Testimonios para los Ministros, página 79, aquí donde tengo el dedo, aquí, que nos dice, Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Testimonios para los Ministros, página 79. Ahora vamos a entender una cosa. Por la información que nos da el testimonio de Jesús, Satanás trabaja en la mente humana de muchas maneras. Por ejemplo, ya comentamos en una ocasión que él no necesita
para controlar la mente de una persona no necesita que espume por la boca y que se esté retorciendo en el suelo como una serpiente, dando alaridos de terror con los ojos volteados hacia atrás, blanqueados, contorsionándose. No, él no necesita eso. Es suficiente que la persona no esté haciendo la voluntad de Dios y esté haciendo su propia voluntad para que se cumpla lo que acabamos de leer. El mundo, vamos a hablar de los que están vivos en este momento, tiene casi 8.000 millones de personas. Y aquí dice que Satanás controla toda mente de todo ser humano que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Esto nos recuerda Romanos capítulo 8, versículo 14. Ya lo explicamos, ya lo mencionamos, pero bueno, vamos a recordarlo más una vez. Abre tu Biblia, por favor, Romanos 8:14. Bueno, hay una versión de la Biblia que dice, en Romanos 8:14, porque todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Para dejarse guiar por el Espíritu Santo, obviamente que yo tengo que ser sumiso. Para ser sumiso, tengo que renunciar a mi voluntad. Muy bien, vamos a ver la otra cara de la moneda. Volteemos la moneda por la otra cara. Todos los seres humanos que no se dejan guiar por el Espíritu Santo, escuche, que no se dejan guiar, o sea, ¿son qué? Soberbios, tercos, obstinados, rebeldes, desobedientes. Bueno, y algunas otras cosas podemos añadir a esa lista. No se dejan guiar porque tienen una de esas características u otras, o dos de esas características, o todas ellas, o quién sabe, tal vez también muchas más. Y no se deja guiar por el Espíritu Santo y quiere llegar al cielo por su propia cuenta. Vamos a hablar específicamente de cristianos en el contexto de miembros cristianos de iglesias cristianas. La triste realidad, yo conozco este mensaje y estoy estudiando y estoy conociendo a los cristianos desde 1980, hace 40 años. Y bueno, tal vez más de 200 ciudades donde he estado, en 13 países, he comprobado que la enorme mayoría de los que dicen ser cristianos no se dejan guiar por el Espíritu Santo, al menos no en el 100%. Unos solamente 20%, otros 40%, otros 65%, otros 90%. Es muy difícil encontrar un ser humano que se deje guiar al 100% por el Espíritu Santo. En algunas áreas de su vida, esa persona podría creer que el Espíritu Santo la está guiando, pero tiene vacuos, tiene errores, tiene una cantidad de cosas que le faltan. En el caso de los que son ignorantes de aquellas cosas que les faltan, la Biblia nos dice que Dios los considera inocentes. Eso es verdad. Pero dolorosamente vamos a hablar de un grupo que no respeta su mente, no respeta su cerebro, no tiene misericordia de su estómago, digámoslo de esa manera, no tiene misericordia de su cuerpo. O sea, no se importa con sus ojos ver cualquier cosa inmunda, cualquier cosa sucia, o algunas cosas que aparentemente no son tan sucias y aparentemente no son tan inmundas como ciertas películas, ciertas novelas, ciertos programas de televisión. Y algunos no tienen ningún problema en escuchar música del mundo o entonces en escuchar cosas del mundo. Y así sucesivamente podríamos mencionar el exceso de trabajo, el exceso de comida.
alimentación industrializada que daña los delicados nervios del estómago y va debilitando la maquinaria digestiva, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas. Entonces es muy difícil para el Espíritu de Dios controlarlos completamente. A pesar de eso, muchos de ellos, en medio de su ignorancia, hacen lo mejor que pueden con la poca luz que tengan en el sistema de adoración donde ellos se encuentren. Paganismo, catolicismo y protestantismo. Y en el cuarto sistema de adoración, adventismo del séptimo día, donde está toda la luz que Dios consideró necesaria y suficiente e idónea para los hijos de Dios que vamos a enfrentar la gran tribulación, que vamos a estar en la última, o que estamos en la última generación antes de que Jesús venga. La enorme mayoría no absorbe, no asimila, no escucha, no lee, no estudia, no investiga esa riqueza que tiene esta iglesia, y es muy difícil que estén haciendo la voluntad de Dios. Y en realidad sabemos que hay mucha cizaña dentro de la iglesia y también están los jesuitas, y esta es una situación bastante delicada y el Señor está lidiando con ella. Entonces el texto de Romanos 8:14, cuando volteando la moneda, la otra cara dice, todos aquellos, vamos a hablar de nuestra iglesia, que tienen sus nombres registrados en la iglesia adventista del séptimo día, pero que no se dejan guiar por el Espíritu Santo, no son hijos de Dios. Ahora, retomemos la otra declaración. Está en perfecta armonía con el texto que acabamos de leer. Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Testimonios para los ministros, página 79. Tenemos aquí algunos mosquitos. Ay, muy bien. Entonces, ¿quién gobierna esa mente? ¿Quién guía a ese cristiano? Obviamente que lo guía y lo gobierna Satanás. No es necesario que la persona hipnotizada esté dando alaridos de terror. Voy a colocar aquí la Biblia, aquí la carátula de la Biblia, para ver cuántos minutos de filmación tenemos. 17 minutos y 53 segundos. Bueno, tenemos más 8 minutos. Quiero hacer segmentos de 25 minutos en la medida de lo posible, pero a veces se me olvida. Bueno, entonces retomando la idea. Si esta persona no espuma por la boca, no tiene los ojos blanqueados, no se está contorsionando en el suelo, dando alaridos de terror, eso es evidencia de que Satanás no la está controlando. Eso es evidencia de que Satanás o algún otro demonio no está ejerciendo un poder superior sobre ella. Pero para que una persona tenga su mente controlada por el demonio, no necesita ninguno de esos síntomas. Puede perfectamente estar en un púlpito, haber invocado el nombre de Dios, haber hecho una oración en el nombre de Jesús, y puede estar con la Biblia abierta en una mano y el testimonio de Jesús lo puede tener en la otra y estar utilizando ambos, pero puede estar siendo guiada por otro espíritu. Y lamentablemente esto está aconteciendo en muchos púlpitos, y no solamente en púlpitos, en estudios bíblicos, en videos, en conferencias, en libros, en revistas y en muchos otros medios de enseñar y de predicar. Y estos enseñadores, maestros, profesores, guías, son llamados por Jesús cuando están en esas condiciones, los llama guías ciegos.
que están enseñando la Biblia y tienen la Biblia abierta en sus manos y toman textos de la Biblia, pero lamentablemente no transmiten el espíritu de la palabra de Dios, sino la letra, y la letra mata, dice el apóstol Pablo, siendo que lo que vivifica es el Espíritu Santo. Muy bien, en ese contexto y teniendo eso en cuenta, vamos a leer un texto que es estremecedor del testimonio de Jesús y se encuentra en varios lugares de los escritos de la profetisa Elena G. de White, y vamos a leerlo. Este que voy a leer está en Mensajes Selectos, el volumen 2, en la página 403, el párrafo 1. Y aquí está, Mensajes Selectos, volumen 2. Y dice de la siguiente manera. Este título que yo estoy colocando aquí, yo lo coloqué. Dice, ciencias que conciernen a la mente. Ese es el asunto que vamos a tratar a partir de este minuto. Vamos a leer el texto. Esta entrada de Satanás por medio de estas ciencias ha sido bien planeada mediante el conducto proporcionado por la frenología, la psicología y el mesmerismo, o sea, hipnotismo. En la época de ella, después de cierto tiempo, antes, en los comienzos, leyendo sus escritos y leyendo su biografía, solamente se usaba el término mesmerismo, pero poco a poco se fue también usando el término hipnotismo y fue predominando el término hipnotismo hasta que el término mesmerismo desapareció. Hoy es difícil encontrar una persona que sepa qué significa la palabra mesmerismo. Vamos a estudiar el origen de la palabra mesmerismo, de dónde sale, y vamos a ver qué nos dice el testimonio de Jesús, que es el hipnotismo, y qué nos dice la ciencia, qué nos dice el mundo. Y recuerde, 1 Juan 5:19, el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Bueno, pero aquí está hablando Jesús a través de una vasija de barro. Sigue diciendo, bueno, vuelvo y lo leo. Esta entrada de Satanás por medio de estas ciencias ha sido bien planeada mediante el conducto proporcionado por la frenología. Ya vamos a ver qué es eso de frenología. Vamos a ver quién es su fundador. La psicología, también vamos a ver eso. Y el mesmerismo, o sea, el hipnotismo, llega más directamente a los miembros de esta generación y trabaja con ese poder que caracterizará sus esfuerzos cerca del fin del tiempo de gracia. Las mentes de miles de personas han sido envenenadas por este medio y conducidas al paganismo. Mientras se cree que una mente afecta en forma maravillosa a otra mente, o sea, mientras se cree que una mente beneficia o le trae algún buen provecho en forma maravillosa a otra mente, Satanás, que está listo para aprovechar cualquier ventaja, se introduce y trabaja en un lado y en otro. Y cuando los que se dedican a estas ciencias, ¿cuáles ciencias? Frenología, psicología y el hipnotismo. Lo repito, y cuando los que se dedican a estas ciencias se alaban exageradamente debido a las grandes y buenas obras que afirman llevar a cabo, no se dan cuenta del poder para el mal que están fomentando. Pero es un poder que trabajará con toda clase de señales y de milagros mentirosos, con todo engaño de iniquidad.
Notad la influencia de estas ciencias. ¿Cuáles ciencias? Frenología, psicología y el hipnotismo. Notad la influencia de estas ciencias, apreciados lectores, porque todavía no ha terminado el conflicto entre Cristo y Satanás. Vamos pues a hacer de este texto que acabo de tomar nuestro texto de enmarcación, podemos llamarlo de esa manera, nuestro marco para la continuación del desarrollo de ese estudio, y voy a colocar aquí 25 minutos y 41 segundos. Bueno, y ya vamos a desmenuzar todo esto en los próximos segmentos. Ya regresamos.